En primer lugar, quería agradecer la invitación que se me ha hecho para poder hablar de un centro del cual dirijo y es uno de los centros que hemos estado luchando por conseguir durante tiempo, y de hablar de un modelo que yo creo que es un modelo que, como veréis, ha retomado su futuro y tiene un futuro claro y que va a ser un poco una pincelada de lo que realmente se está haciendo en el modelo porcino a nivel mundial. En este caso, no sé si las expectativas son tan claras como el título, pero creo que son bastante altas y lo intentaremos ir de alguna manera mencionando a lo largo de la charla. Bueno, lo primero que quizá valdría la pena recordar es que si contamos en número de animales que se utilizan en cirugías o en investigación a lo largo de los años recogidos por el Ministerio, pues lo que se ve en las cifras propias del Ministerio, sobre todo a partir del 2014, porque cambió la ley, la normativa y por lo tanto se cambió el número de animales que se incluían en estos registros, la verdad es que el modelo roedor está prácticamente igual, incluso ha bajado algo. El modelo ovino en estos momentos ha descendido porque tiene una serie de problemas técnicos que lo hacen así, y el modelo que está realmente subiendo en estos momentos es el modelo porcino. ¿Por qué ocurre esto? Porque el modelo porcino, que es un modelo muy antiguo, es un modelo que los cirujanos utilizábamos hace ya muchos años para nuestras cirugías experimentales, en modelos de trasplante, modelos de cirugía torácica, vascular, etcétera, ha vuelto a retomarse. Pues básicamente se ha vuelto a retomar desde la implantación o la comercialización de los mini pigs. El mini pig es un cerdo, una modificación genética que hace que no crezca, que crezca a unos tamaños de 3 a 5 kilos, con lo cual permite su manejo en muchísimos laboratorios, cosa que un cerdo sería absolutamente imposible debido al enorme tamaño que coge cuando es adulto, y por lo tanto yo creo que esto es uno de los impactos principales que está teniendo en el mercado este tipo de animales. Si vemos también la literatura que se puede recoger, y la estoy cogiendo a nivel de biomedicina, no estoy poniendo zootecnia ni veterinaria, realmente la cantidad de artículos que han ido publicándose con modelo porcino en los últimos años ha aumentado de una manera considerable. Y también está relacionado absolutamente con lo mismo. ¿En qué modelos el cerdo tiene una similitud suficiente como para que tengan un interés a nivel de investigación? El más escrito, el que más literatura tiene, el modelo más expandido es la piel. La piel porcina y la piel humana son muy parecidas, tanto la dermis como la vascularización, como los componentes y el grosor, de tal manera que es el modelo perfecto para hacer toda clase de estudios a nivel de piel. Eso ha hecho pues, que desde vitíligo, melanomas, quemados, absorción de cremas, etcétera, sea uno de los temas que en estos momentos más se está publicando. De hecho, por ejemplo, nosotros en el CREVA, en estos momentos tenemos una colaboración con un laboratorio que se dedica a dermatología, estamos haciendo proyectos de investigación en cuanto a absorción de cremas. Por lo tanto, es la piel estándar para hacer este tipo de modelo y además es una piel barata, es una piel que se puede encontrar fácilmente. Por lo tanto, este es uno de los temas, yo digamos, que la literatura más abarca. Centrándonos un poco más en lo que hoy en día nos ha reunido aquí, pues el tema a nivel de investigación pulmonar también tiene su razón de ser. Y la razón de ser que tiene es por muchos motivos. Si comparamos el pulmón de una ratita con el pulmón realmente humano, con el pulmón de un cerdo, solo por volumen, por distribución de los lóbulos, por vascularización, es muchísimo más similar el modelo porcino al modelo de roedor. Por lo tanto, cualquier proyecto que se desarrolle con estos modelos, tanto anatómica como fisiológicamente, va a tener unas ventajas que el modelo de roedor realmente va a ser un gran inconveniente. Esto ha hecho que realmente varios grupos, entre ellos el grupo de Ferran Barbé, en estos momentos haya apostado por una traslación de modelo y veremos que están empezando a hacer cosas en modelo porcino comparado con el modelo de ratón. Bueno, este sería, pues, si miramos modelos ya descritos en la literatura y que están funcionando, pues veremos que hay modelos en asma, sobre todo en distrés respiratorio. Hay muchos proyectos y muchos escritos en distrés respiratorio hechos con animales a nivel de porcino, con infecciones respiratorias, y el grupo de Ferran en estos momentos está trasladando toda la investigación que han hecho en roedores a nivel porcino en nuestro centro. Por lo tanto, yo creo que en los pocos años vamos a tener resultados potentes y brillantes, seguramente con unas garantías anatomopatológicas, anatómicas y además desde un punto de vista histológico y fisiológico mucho más parecidas al humano, que sería la rata, el elemento básicamente que se hace. Otro grupo que también es importante en cuanto a similitud con el humano sería a nivel cerebral. Este es el cerebro de una rata, esto sería el cerebro humano y esto sería el cerebro de un cerdo.
La diferencia es más que visual y evidente. Tiene circulaciones, tiene una vascularización muy parecida, ¿de acuerdo? Tiene un volumen lo suficientemente grande para poderlo estudiar desde un punto de vista de imagen e histológico con mucha facilidad. Por lo tanto, es un ejemplo también claro, de acuerdo, que en estos momentos pues, hay proyectos dedicados al ictus, hay de recuperación cerebral con ictus transitorio, todo el tema del código ictus con los ictus transitorios, las trombectomías en estos momentos se está aplicando a nivel de modelos porcinos y esto hace que también sea uno de los campos que yo creo que tienen más futuro en estos momentos. Bueno, a partir de en 2012 se hablaba del genoma ovino, pero realmente fue a partir de la descripción en Nature del genoma porcino que realmente las cosas empezaron a cambiar. El genoma porcino pues, tiene muchas más similitudes con el humano de lo que se esperaba en su momento. Compartimos pues, del orden de 42 genes en inmunidad, ¿de acuerdo? Cosa que la rata tan solo está compartiendo 14. Esto ha hecho que el interés también a este nivel haya sido realmente interesante y, por lo tanto, haya progresado las investigaciones a nivel de este. No todo es bonito. Por ejemplo, en el cerdo hay cosas que son muy diferentes al humano. Una de ellas es el corazón. El corazón a nivel del animal hace que tenga unas 14, 15 diferencias muy claras. Por ejemplo, el humano tiene 4 venas pulmonares, el cerdo solo tiene 2, la distribución de la cava es distinta, la relación del corazón es distinta y ha hecho que, por ejemplo, pues para el xenotrasplante no sea un buen modelo el corazón de cerdo. Sí, en cambio, los cardiólogos investigan mucho en cerdo porque a nivel de stents coronarios, a nivel de vasodilatación de coronarias, a nivel de válvulas cardíacas se puede realmente hacer mucha cosa, pero para algunos casos tiene ciertas limitaciones. Bueno, no sé si Darwin en su momento lo hizo bien, yo espero que sí, pero algunos defienden de que nuestro origen realmente es diferente. No sé si esto es verdad o no, pero lo que está claro es que cada día lo tenemos más presente a todos los niveles, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, se ha ocurrido que en los últimos años han ido apareciendo de una manera lenta, no solo los cambios a mini-pigs tratados genéticamente, sino que empiezan a aparecer ya cerdos con modificaciones genéticas que nos permiten tener pues, cerdos diabéticos, alteraciones cardiovasculares, ateromatosis. Hace 15 días vino un especialista sueco al IRB y nos estuvo presentando precisamente la ateromatosis provocada en el cerdo, con lo cual realmente es un modelo que también puede ser interesante. Tumores, xenotrasplante, alteraciones neurológicas. Por lo tanto, cada vez tenemos más modelos que empiezan a asemejarse a los roedores, con lo cual el ámbito de investigación y la capacidad de investigación en distintas ciencias es posible. Si nos centramos simplemente, y es una pequeña pincelada de lo muchísimo que hay escrito, nos centramos un poco, por ejemplo, la fibrosis quística. La fibrosis quística se puede producir perfectamente a nivel porcino, por lo tanto es un animal que es perfecto para investigar y para tratar de investigar en este tipo de enfermedades. Además, no solo expresa el gen de la mutación, sino que además tiene la enfermedad en su totalidad. La rata no tiene la enfermedad en su totalidad, en cambio el cerdo sí, de tal manera que las alteraciones hepáticas o las alteraciones pancreáticas también se producen a nivel de este animal, con lo cual la clínica es mucho más florida y es más fácil de investigar. Y lo que sí me gustaría es detenerme en esta diapositiva un ratito para explicarles un poco, aparte de lo que es el CREVA, que es un centro de investigación y un centro de formación, algo que a mí me ha preocupado enormemente en los últimos años. En los últimos años, la formación de especialidades quirúrgicas es uno de los problemas más graves que yo creo que tenemos. Desde los años 90, que apareció, por ejemplo, la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía laparoscópica, que hoy en día todo el mundo sabe lo que es, pues realmente la formación que hubo en aquel momento fue una formación penosa, con muchísimas complicaciones, con unas curvas de aprendizaje absolutamente no publicables en ningún caso, y la tecnología en estos momentos está avanzando tanto que realmente aquello que nos pasó en los años 90 se nos va a ir reproduciendo prácticamente en los próximos 10-15 años con nuevas apariciones de muchos otros instrumentos médicos. Por lo tanto, la investigación en lo que sería formación médica, lo que sería la investigación en formación quirúrgica de cualquier especialidad va a tener que cambiar. Esto en las universidades americanas en estos momentos, tanto la formación posgraduada como la formación de residentes la tienen muy establecida y la tienen muy garantizada. En nuestro país realmente eso no es tan así. Hoy en día pues, todavía sigue existiendo que alguien te trae un instrumento a quirófano, la gente lo ha visto usar en un vídeo y lo utiliza. Y esto hoy en día desde un punto de vista ético y de formación es absolutamente prohibitivo. Por lo tanto, tenemos que montar programas de investigación para mejorar nuestra calidad, para garantizar calidad en los resultados a nivel de cirugía, a nivel de otras especialidades médicas, y esto hace que los centros de formación con modelo porcino tengan un peso específico importante. Dentro de las cosas que nos vienen, y ya están aquí, pues podemos hablar pues, de 3D,
4D, realidad virtual, implementación de suturas mecánicas, de electrocoagulación, de imanes, de colas. Y dentro de 3 días todos los quirófanos estarán robotizados. Los cirujanos operaremos, ginecólogos, urólogos con robots. Y alguien tiene que acreditar esa formación. Y algún modelo animal tendrá que ser el bueno para hacer esa formación. Y entonces nosotros desde el CREVA hemos hecho una apuesta importante para que realmente sea el modelo porcino el que tenga que acreditar este tipo de formación y que pueda garantizar a los usuarios, que son los pacientes, de que la gente que utilice este tipo de instrumentos esté absolutamente acreditada para el uso de los mismos. De la misma manera que permite investigar en este uso de estos instrumentos. Por ejemplo, hoy en día en el CREVA que ya disponemos de un arco de radiología intervencionista, pues en estos momentos se están aplicando ya y van a venir grupos a investigar stents, de acuerdo, tanto arteriales como stents a nivel de otros órganos para poder, de alguna manera, enseñar e investigar en estos campos. Por lo tanto, este es un campo que yo creo que tiene un futuro importante y que además tiene el futuro que tiene que, de alguna manera, garantizar las instituciones públicas y también las empresas privadas que venden esos instrumentos. Y va a ser a través de estos centros como el CREVA que este tipo de formación y de acreditación se tiene que llegar a hacer. Ha pasado a la historia la época en que alguien me daba una sutura mecánica, me explicaban por encima cómo funcionaba y yo la introducía y la usaba. Esto yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría que nos lo hiciesen. Por lo tanto, hoy en día yo creo que ese salto cualitativo, y que tiene que estar garantizado por las instituciones públicas, se tiene que hacer desde centros de formación como el CREVA. Y eso es investigación también, es investigación en formación. Es investigación en horas que tiene que hacer alguien de simulación. Es investigación en horas que tiene que tener la suficiente habilidad para poder manejar un robot. Y todo esto, de acuerdo, está por hacer. Hay poco hecho y la gente termina en manos de la industria para formarse. Y posiblemente no tenga que ser ese el concepto claro que se tiene que llevar a cabo. Bueno, desde un punto de vista de por qué en estos momentos el modelo porcino pues está más en boga y se están haciendo mucho más, yo creo que primero es la aparición de los mini pigs. Mini pigs, cerdos enanos, que también sería otra variedad, de acuerdo, que no llegan a más de 50-60 kilos y por lo tanto se pueden manejar bien. Creo que en este sentido los laboratorios se van a tener que ir adaptando. Otro de los cambios importantes que ha habido es que antes conseguir mini pigs era enormemente complejo. En estos momentos ya tenemos incluso proveedores locales, con lo cual es un tema que tanto desde un punto de vista de coste a un punto de vista de traslado, de transporte y de autorizaciones para el mismo se puede hacer relativamente bien en nuestro país. La tecnología que permite la manipulación genética también se ha implementado muchísimo, con lo cual vamos a ir apareciendo una alta gama de mini pigs con alteraciones genéticas que nos puedan reproducir enfermedades que nos interesan para el estudio. Por lo tanto, yo creo que estos es otro de los grandes factores. Y también es verdad que en algunos momentos las líneas de investigación en roedores están muy limitadas. Se han explotado enormemente, en estos momentos han llegado a unos ciertos techos donde posiblemente el modelo anatómico y fisiológico tenga que cambiar. Esto hace que de alguna manera el modelo tenga una tendencia, y yo creo que esta tendencia sobre todo vendrá dado por la bajada de precios de estos animales y la facilidad para conseguirlos, que se pueda de alguna manera establecer como otra vía más de investigación. Bueno, la tecnología va a abaratar costes, y eso está claro. Y aquí me gustaría hacer una incisión político-investigadora. Estamos en una región donde la producción porcina, en la región de Lleida, es altísima. Los centros más grandes de producción porcina están aquí, no solo de España, sino a nivel de Europa. Y estaría bien que esos centros hiciesen ese pasito de intentar, además, entrar en I+D, intentar hacer investigación a nivel de la producción de mini pigs, a la modificación genética de esos animales. Porque cuando tienen intereses en otro orden, que es venderlos pues sin pelo, porque hay países que los piden sin pelo, o de color negro, pues lo hacen, pues en estos momentos estaría bien que también nos diesen un golpe de mano, de acuerdo, la producción porcina, para poder entrar en estos proyectos de investigación que yo creo que son enormemente importantes. Bueno, esto es el CREVA. Yo la única cosa que os pido es www.crevalleda.org y os paseáis por el centro. Hay una visita virtual, podéis entrar desde el móvil, desde donde queráis, con lo cual os pido que en el día de hoy aprovechéis un ratito para poderos pasear por el CREVA. El CREVA es el centro que tenemos de cirugía experimental y de investigación. Está adosado a un centro llamado Centro de Estudios Porcinos, que es el centro que nos lleva toda la larga estabulación de nuestros animales, con lo cual podemos tener animales estabulados durante el tiempo que nosotros deseemos para hacer estudios de larga supervivencia, cosa que hoy en día es complicado con las nuevas leyes de manipulación de animales. Y lo único que os pediría es que si tenéis un rato podáis entrar en esta web.
Bueno, no sé si las expectativas son tan altas o no tan altas. Yo creo que hay un cambio de rumbo. Yo creo que en algunos proyectos el modelo porcino va a ser enormemente interesante. El hecho que haya mini pigs hace que este animal en estos momentos pueda ser de alguna manera tratable y estabulario, con lo cual es muy posible que sea un modelo que en el futuro tenga un crecimiento más que amplio. Yo, para acabar esto, había una foto que quería poner de Shakira con un cerdito vietnamita paseándolo por Barcelona con un collar rosa. Pero he pensado que Piqué igual se cabreaba y terminaba haciendo un tuit y nos terminaba dejando mal, con lo cual al final he decidido coger una diapo que todos conocéis, que habéis vivido todos de pequeño, ¿de acuerdo? Y daros las gracias por haberme aguantado durante un ratito. Moltes gràcies, doctor Alsina. Preguntes que vulgueu fer des de la sala al doctor Alsina sobre el CREVA, sobre els minipics, sobre les possibilitats de futur, sobre la llarga estabulació. Per què és tan important la llarga estabulació de l'animal? ¿Qué aporte valor afegit? Bueno, el problema es que la mayoría de los que habíamos utilizado cerdos en nuestra vida de investigación, el problema es que el cerdo crece enormemente, con lo cual se hace inmanejable al cabo de unos meses por el tamaño y el peso que tiene, y en muchos de los proyectos que requieren, ¿entiendes?, que se han de hacer, se tiene que tener una supervivencia animal. Esa supervivencia animal tienes que tener un centro, primero, que la permita legalmente, o sea, que esté acreditado para tenerla. Segunda, que tenga unas instalaciones adecuadas para poderlo hacer. Y tercero, que además cumpla la normativa en estos momentos europea de proximidad con el centro donde se está manipulando el animal. En estos momentos la normativa europea no deja más de 1000 metros entre un centro y otro. Con lo cual, cuando alguien me pregunta siempre por qué el CREVA está en Torrelameu y no está en Lleida, pues está en Torrelameu porque estamos al lado del CEP. Y el CEP nos permite supervivencia animal. Y esto es cumplir normativa, y es normativa europea, no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este es uno de los temas que sí va a limitar la investigación en un futuro, la manipulación de animales, no solo de cerdo, trasladando colonias con la ganadería que tenemos en estos momentos y la importancia que tiene la transmisión de enfermedades, hace que haya una limitación enorme con la movilidad de los animales, cuarentenas, etcétera, que se han de cumplir. Por lo tanto, yo creo que centros que tengan esta sinergia, realmente en Catalunya yo creo que somos el único. I m'ha semblat també molt interessant els comentaris que ha fet o la pinzellada que ha fet una mica més enllà de la tecnologia, la instrumentació i la formació, en el sentit que si disposem d'un model porcí de diabetis o d'un model porcí de pneumònia o de distrés respiratori, podem anar a planificar treballs i recerca realment, no? Sense tindre que no es tracta ja només de tindre una instal·lació destinada a equipaments, sinó que inclús se poden establir i crear cohorts de malalts, de porquets diabètics que es manipulin o que s'intervingui d'alguna forma i amb el centre de llarga estància poder veure outcomes cardiovasculars, etc. Aquests tipus d'animal ja existeixen. L'únic problema que tenim és bàsicament preu. El problema, a veure, un minipic, a més, amb una transformació genètica perquè sigui diabètic o perquè tingui ateromatosis, el problema és que hi ha pocs centres al món que l'estiguin produint. Això fa que, d'alguna manera, el preu que té és altíssim. Això limita molt, d'acord? Per això jo deia que si en una regió com la que tenim aquí, d'acord, amb unes empreses brutals de producció porcina, d'acord, que produeixen milions d'animals a l'any, vull dir, estaria molt bé tindre un win-win i poder fer producció d'aquest tipus d'animals aquí. Molt bé, moltes gràcies, doctor Alsina. Tenim que passar a la següent presentació.